Welcome to the Behavioral Observations Podcast, stimulating talk for today's behavior analysts. Doctora Varsovia Hernández Eslava, bienvenida al Behavioral Observations Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, para mí es un placer tenerte en este podcast. Hace unos minutos te comentaba que para mí tú eres un powerhouse, profesora, investigadora, profesional en la práctica aplicada. Has hecho ya grandes contribuciones en el campo y estoy muy emocionado de compartir tus experiencias aquí en el podcast. Hoy vamos a hablar de problemas pediátricos de la alimentación, pero siempre en este podcast se comienza por hablar un poco de la trayectoria de nuestros invitados. Entonces, Varsovia, ¿podrías darnos un poquito de tu historia de origen y comentar cómo ha evolucionado todo en tu profesión desde el punto de vista de análisis de conducta principalmente? Y más adelante quizás hablar un poco de tu perspectiva de cómo está la industria en México. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Es un placer estar aquí y también gracias por las hermosas palabras. Pues bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México, en México. Ahí estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, la licenciatura en psicología, como en muchas partes, yo creo, de Latinoamérica, es una licenciatura en general. En algunas ocasiones hay áreas terminales, pero pues es realmente poco común, ¿no? Que tengas contacto con el análisis de la conducta. Afortunadamente yo cursé, me parece que por el 2006, una materia que la impartía un profesor, Carlos Brunner Iturbide, que ese profesor había estudiado con Nate Schoenfeld en Queens College. Entonces, pues es un excelente profesor investigador y él nos daba la materia de análisis experimental del comportamiento. Entonces, yo cuando cursé esa materia, la verdad es que me enamoré del análisis de la conducta. Realmente la licenciatura en psicología me había gustado algunas cosas, pero la encontraba como algo muy difuso. Ya sabes, ¿no? Los profesores te hablan de distintas perspectivas, corrientes, unos peleados con otros. Entonces, bueno, fue hasta que yo tomé ese curso con este profesor que a mí se me iluminó, ¿no? Dije, wow, realmente el análisis de la conducta es una perspectiva muy parsimoniosa, clara, me hacía muchísimo sentido. Yo recuerdo las clases de este profesor y él era muy curioso porque las clases las impartía tomando como base el libro de Keller y Schoenfeld, de Principios de Psicología, que es un libro de 1950. Wow. Y aún así, él lo hacía ver como tan asequible, tan actual. Y bueno, todos los estudiantes además teníamos que hacer algunas lecturas de un libro de Millenson, de Principios de Análisis de la Conducta. Y bueno, entonces él daba la clase con este libro de Keller y Schoenfeld y nosotros íbamos siguiendo la clase con este libro de Millenson. Y además él tenía como asistentes a estudiantes que estaban con él en ese momento en el doctorado. Entonces yo cuando cursé esta asignatura tenía una excelente estudiante, ahora es ella profesora de la UNAM, Alicia Roca, y también me inspiró muchísimo, ¿no? Ver a una mujer tan preparada, formándose como estudiante de doctorado. Entonces, bueno, para mí esa materia con Carlos Brunner fue un momento que me cambió la vida. Quise desde ese momento trabajar en su laboratorio. Él tiene un laboratorio de condicionamiento operante en la UNAM. Entonces, bueno, yo lo buscaba, lo acosaba un poco en los pasillos, para que me dejara trabajar en el laboratorio, ¿no? Entonces, ya después justamente pues ingresé a este laboratorio de condicionamiento operante. Ahí hice mi trabajo de licenciatura, hice una tesis recepcional sobre cuestiones básicas con animales, con ratas. Trabajé sobre algo que se llama beber inducido por el programa. Y bueno, ahí hice mi tesis de licenciatura y después me seguí e hice también mis estudios de doctorado también en ese laboratorio.
Entonces estuve aproximadamente unos 8 años trabajando en el laboratorio de condicionamiento operante. Y pues bueno, mientras más iba conociendo yo acerca del análisis de la conducta, pues más me llamaba la atención también las aplicaciones. Me ofrecí en algunas clínicas como voluntaria porque quería aprender más del análisis conductual aplicado. Pero pues bueno, yo me daba cuenta que en estas clínicas en las que yo iba como voluntaria, aunque a veces decían que trabajaban bajo la perspectiva del análisis de la conducta, pues no era así, ¿no? No registraban, no llevaban registro de datos, de conductas. Entonces, bueno, realmente mi paso por esas clínicas fue bastante breve justo por esto, ¿no? Porque yo identificaba que, pues que no era realmente una perspectiva de análisis de la conducta bajo la cual trabajaban. Sí. Y bueno, ya hacia el 2013 yo terminé mis estudios de doctorado y se abrió la posibilidad con un apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México de hacer estudios de postdoctorado, tener una beca. Y bueno, yo pensé en asistir y preguntarle a Tim Ballmer, que era un investigador que yo admiraba, si Ah, existía la posibilidad, ¿no? de hacer una estancia con el postdoctoral. Fue muy curioso, yo la verdad le escribí pensando que no me iba a contestar. ujú. Pues, voy a intentarlo, ¿no? Pero bueno, le escribí y cuál fue mi sorpresa, que me parece que fue un par de días después de que yo le mandé el correo. Le dije que estaba terminando mis estudios de doctorado, que había realizado mi tesis en análisis experimental de comportamiento, pero que estaba muy interesada en aprender de él, de su trabajo. Y bueno, me contestó, me dijo, me parece excelente, ¿qué te parece si hablamos la siguiente semana? Y dije, wow, ¿no? No me lo esperaba, ¿no? Que una persona como él fuera tan, pues tan amable, que me contestara de manera tan rápida. Y bueno, hablamos, yo ya le comenté acerca de mis intereses, le dije que estaba esta opción de tener una beca, un apoyo para ir allá con él, si aceptaba. Le comenté también que a mí me interesaba mucho el tema pues, de la alimentación, por lo que yo había estudiado obviamente en investigación básica. Y él me dijo, me parece muy interesante, justo también ahorita estoy trabajando con un estudiante en ese tema, un estudiante que se llama Jonathan Fernán, que después se convirtió en un gran amigo y colega y con quien continuó colaborando. Y bueno, entonces pues así fue como yo llegué a la Universidad de Florida, ¿no? Con este apoyo de México para estudiar allá durante 2 años, que fue el tiempo que estuve ahí aprendiendo en la clínica de análisis de la conducta que dirige Tim Ballmer todavía. Y bueno, tuve la oportunidad de formarme con él, también con otros colegas que estaban en la universidad, de convivir con los estudiantes de doctorado. Trabajé en diversos proyectos en la clínica. Tenían un proyecto sobre variabilidad conductual cuando llegué, sobre intervención sobre conductas desafiantes. Y casi también de manera inmediata comencé a trabajar con este colega que te comento, Jonathan Fernán, que ya había hecho su tesis de maestría justo en problemas pediátricos de la alimentación. Entonces hicimos muy buena mancuerna. Básicamente todos los estudios, todos los trabajos que hicimos ahí, los hicimos de manera conjunta. Y bueno, aprendí muchísimo de él y también de Tim Wolfer, ¿no? Wow, excelente. Qué interesante tu trayectoria y me alegro escuchar esos testimonios de cómo estos investigadores se prestan para apoyar a estudiantes en diferentes momentos de su carrera y de sus estudios. Eh, y bueno, ya veo entonces cómo llegaste a estos problemas de alimentación. em, pero entonces regresaste a México después de terminar esa estancia por 2 años. Sí, estuve durante 2 años allá. Ujú. Siempre, obviamente, mantuve contacto con México. Mi idea siempre había sido el regresar, ¿no? El apoyar el análisis de la conducta en mi país, en formar a alumnos, a estudiantes. Entonces, siempre fue un interés el regresar a México.
Y justo cuando estuve allá en Florida, se abrió la posibilidad de regresar a México a la Universidad Veracruzana. Entonces, esa fue la razón principal por la que volví. Participé para tener una plaza de investigador en esta universidad, que es donde me encuentro actualmente, la Universidad Veracruzana. Y bueno, ya regresé yo, pero pues ahora como investigadora. Y durante ese tiempo, como lo que comentaba, pues realmente mantuve enlaces muy fuertes con México. Tuve la fortuna también que durante ese tiempo conocí a una persona, una gran colega, Mariana de los Santos, con quien actualmente colaboro muchísimo. Entonces, justo cuando regresé a México, pues ya tuvimos todavía más contacto. Comenzamos a platicar acerca de algunos proyectos, de inquietudes que teníamos en común respecto de la situación del análisis de la conducta en México. Ella tiene una clínica en Monterrey, en México, entonces le interesaba también mucho saber, pues, cuáles eran las sociedades que se tenían en México, las posibilidades de formación, los programas. Entonces, bueno, así fue como empezamos una relación que ha durado hasta este momento, ¿no? Pero sí, yo regresé a la Universidad Veracruzana después de haber estado ahí en Florida durante 2 años. Ok, y aprovechando ese lazo entre tú y Mariana, ese regreso a México y estar en la Universidad Veracruzana, ¿podrías compartir con nosotros en dónde se encuentra México con respecto a sus programas académicos, con respecto a la práctica del análisis de la conducta? Sí, claro. Pues el análisis de la conducta tiene una historia bastante larga en México. Prácticamente el análisis de la conducta llegó en los años 60 y en buena medida creo que fue auspiciado por el esfuerzo de universidades públicas de incorporar una visión científica y experimental al estudio de la conducta. Llegó inicialmente sobre todo en la licenciatura en psicología. Algunos programas educativos comenzaron a incorporar algunas materias de análisis del comportamiento. Ya lo comentaban también, por ejemplo, en materias como de historia de la psicología, de perspectivas, teorías y sistemas. Y bueno, así fue como se fue incorporando el análisis de la conducta. Ya hacia 1975 me parece que es cuando se funda la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta. Y bueno, pues ahí se comienza a tener una serie de congresos, de conferencias, que ha cambiado un poquito. A veces ha sido cada año, a veces han sido cada 2 años. También se fundó la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. Y bueno, también a partir de esto se fundaron algunos programas de maestría, algunos programas también de doctorado que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo creo que en un inicio sí eran más con esta visión, digamos, operante de conductismo radical, y con el paso del tiempo pues ha cambiado un poquito más la perspectiva. A veces yo identifico un poco más algunos programas con orientación hacia la teoría, como el análisis conceptual, por ejemplo. Hay otros programas que están más enfocados tal vez en la investigación básica, experimental, con sujetos animales. Y bueno, también tenemos algunos programas que tienen pues componentes aplicados, aunque yo no lo veo algo como tan fuerte o tan consistente en términos de las asignaturas, de la formación, ni de la supervisión, ¿no? Comparado con otros lugares. Ok, muy bien. Y tengo entendido que al ver que no hay quizás una infraestructura en México aún en términos de fondos o en términos de, digamos, ofrecer por medio de los sistemas de salud eh, servicios de análisis de conducta para personas, por ejemplo, de poblaciones vulnerables, como es muy común en otras partes, como aquí en Estados Unidos.
aún así, viendo la necesidad de apoyar a estas poblaciones, muchos de estos profesionales como tú, que se formaron dentro de estas entidades como la BACB, que en su mayoría sus personas certificadas trabajan en la práctica, aunque algunos también están en academia y están en investigación. Hay un gran porcentaje que están en la práctica, pero quizás es lo opuesto en otros países, como en el caso de México, si no estoy mal. Eh, Dada la necesidad, creo que algunos de ustedes se han estado organizando para formar un grupo de profesionales capacitados en la práctica aplicada para crecer esa área en México, ¿correcto? Sí, así es. Generalmente yo creo que las personas en México entran en contacto con el análisis de la conducta de dos maneras. Pueden ser personas, por ejemplo, como fue en mi caso, que ingresas a una licenciatura, a un programa y te topas con estas experiencias o con personas que te motivan a estudiar análisis de la conducta. Y también hay personas que entran desde un inicio por, yo creo que la parte clínica, entonces que comienzan a trabajar en centros, a lo mejor sin tener claro ni siquiera que existe algo que es el análisis conductual aplicado, pero conforme tienen la práctica lo identifican y profundizan en eso. Entonces creo que son las dos formas que se tienen ahorita como de ingresar en el análisis de la conducta. Y sí, como dices, en México hay una situación pues que yo creo que tal vez es compartida con Latinoamérica. Es muy distinto el sistema de salud y en general todo el sistema comparado con Estados Unidos. En México, todo lo que son servicios para, por ejemplo, personas que tienen trastorno del espectro autista, la gran mayoría son dados o provistos por el Estado. Entonces tenemos el sistema de salud y el sistema de educación, que son públicos, y a través de estos dos sistemas se dan las intervenciones o los tratamientos para personas que tienen algún tipo de diagnóstico. Entonces, generalmente, pues tienen que ser dados por el Estado. Hay algunas clínicas o lugares privados, pero realmente, pues, son menos, ¿no? Las personas que pueden acudir o tomar este tipo de servicios. Entonces, bueno, generalmente es cubierto, como te decía, por el Estado. Y es interesante porque uno puede identificar que en la misma Secretaría de Educación Pública o en el sistema de salud, las recomendaciones para ciertos tipos de cuestiones de desarrollo, como el TEA, están hacia el análisis conductual aplicado. Entonces, uno puede identificar en algunos manuales que se refieren como una terapia basada en evidencia, algunas técnicas, procedimientos, pero realmente no hay ninguna regulación, ¿no? De cuál es la capacitación que debe tomar una persona para llamarse analista de la conducta. No está reconocido como una profesión en sí mismo. Entonces, bueno, eso ha llevado pues a ciertas, en ocasiones pues a lo mejor un poquito de mala práctica en el sentido de que no es tan riguroso los procedimientos, cómo se implementan, como tendrían que ser. Entonces, bueno, ha habido por una parte una necesidad, una demanda, ¿no? de tener analistas conductuales aplicados, digamos, bien preparados. Y también ha habido una demanda pues, en los servicios y en la formación. Entonces, identificando todas estas necesidades de las personas en tener una mejor formación, una formación que esté avalada, que esté finalmente certificada por una instancia, y también identificar esta necesidad por parte de las personas que reciben los servicios, fue que a partir del 2014-2015, un grupo de colegas analistas de la conducta, entre ellos la maestra Mariana de los Santos, que te comentaba ya hace un momento, comenzamos a tener una serie de pláticas, una serie de charlas acerca de pues cuál era la situación en México referente a la certificación. Identificábamos que no había información actualizada de lo que es el análisis de la conducta en español. Hay obviamente muchos recursos en inglés,
pero pues a veces no son tan asequibles si uno no habla esa lengua, ¿no? Entonces también identificábamos que realmente no había lugares para tener práctica supervisada. En estos años que yo te comento, el 2015, 2016, realmente creo que Mariana era de las pocas analistas ya certificadas en México. Entonces, pues era imposible que una sola persona o dos puedan supervisar a más personas. Entonces, bueno, empezamos a platicar acerca de la necesidad de generar este espacio y aunque tuvimos varias charlas con otras colegas, realmente creo que el empujón nos lo dio el board en el 2019, cuando dijeron pues que ya no estarían certificando a nivel internacional. Entonces ahí en el 2019 ellos dijeron que ya a partir del 2023, hacia finales, pues ya ellos únicamente estarían certificando a personas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Y ya para ese entonces había mucha gente que estaba buscando tener sus prácticas supervisada, que estaba haciendo los cursos, o sea, que ya tenía este interés. Y bueno, pues este anuncio del board nos dejó un poquito, creo que huérfanos en algún sentido, ¿no? De saber, ¿y ahora qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué lugares podemos ahora encontrar para tener pues tener una regulación, ¿no? Específicamente en México. Entonces, bueno, comenzamos ya de manera, yo creo que más formal, justo en el 2019, a tener una serie de reuniones con varias personas que estábamos interesadas en sacar adelante el análisis de la conducta en México, de guiar a profesionales. Y fue en junio del 2021 que ya formalmente generamos la Organización Mexicana de Practicantes del Análisis Conductual Aplicado. Entonces, OMPA, que es una organización sin fines de lucro, tiene el propósito de guiar a profesionales que quieran practicar el análisis conductual aplicado en México. Y también uno de los propósitos es el establecer estándares culturalmente relevantes para la práctica en nuestro país. Nuestro propósito a largo plazo es trabajar para tener una certificación mexicana específica para los estándares y para nuestra cultura. Y es hacia donde hemos estado avanzando. Actualmente somos los miembros fundadores. Somos un grupo de aproximadamente 15 personas, mexicanos, algunos viven en Estados Unidos, pero tienen raíces mexicanas. La gran mayoría ya son personas que tienen la certificación. Y bueno, ha sido un camino pues bastante interesante en términos de aprendizaje. Realmente uno se forma como analista de la conducta, entonces entrar a este mundo de las certificaciones, de las organizaciones, es algo totalmente distinto. Uno tiene que ir aprendiendo un poquito acerca de la legislación mexicana, de qué significa poder certificar, qué es lo que tienes que hacer en términos de procesos. También nos llegó la pandemia en el 2019, entonces eso alentó un poco todos los procesos que se tenían administrativos. Pero bueno, como te comentaba, afortunadamente en el 2021 ya fundamos OMPAC, Mariana de los Santos, Tania Pasillas, Alicia Roca y también Janet Sánchez Enríquez. Bueno, gracias por compartir todo este panorama, Varsovia, con tanto detalle y les deseo a OMPAC todo lo mejor en este camino. He tenido la fortuna de conocer a algunas de las personas que mencionaste, Varsovia, y son profesionales muy dedicados, con ambición, pero con mucha vocación. Entonces, yo no entiendo que es un aprendizaje, entiendo que hay muchas barreras, pero tengo mucha esperanza en lo que ustedes pueden lograr en México y el ejemplo que pueden dar para nuestros compañeros en Latinoamérica también. Así que, bueno, muy buena suerte, mucho éxito. Muchas gracias. Pero bueno, estamos acá para hablar de problemas pediátricos de la alimentación. Y bueno, tienes mucha experiencia y experticia en esta área. Entonces,
Vamos entonces a dar un nuevo panorama. Hablemos un poquito de estas problemáticas. Hay muchos pequeños componentes que podemos abordar, como la evaluación, las intervenciones basadas en evidencia, un poco de cómo crear cierta adherencia y también entrenar a las personas profesionales o familias a que puedan ser parte importante de la implementación de estos programas de intervención. Así que bueno, vamos a tocar cada uno de esos temas y me interesa quizás también hacer una inversión un poco más profunda en algunas de las sutilezas que a veces la gente desconoce, pues a pesar de que tengan una idea general acerca de estas intervenciones, no saben todo el nivel de detalle que se debe tener para que uno tenga éxito en estas intervenciones y tenga todas las sensibilidades necesarias para que quien recibe esta intervención y sus familias pasen por un proceso que sea válido, tenga esta validez social que decimos nosotros para todos los interesados. Así que, bueno, entonces te doy la palabra de nuevo, Varsovia, para que empecemos por hablar quizás de las evaluaciones. Sí, claro. Bueno, nada más un poquito de contexto para quienes nos estén escuchando. Los problemas pediátricos de la alimentación se refieren a distintas dificultades con la ingesta de alimento. Puede presentar conductas disruptivas de rechazo al alimento y bueno, pues hay un amplio rango de problemáticas que están englobadas en los problemas pediátricos de la alimentación. Pueden ser desde el rechazo total al alimento hasta formas muy leves de ingesta selectiva, que se refiere justo a la ingesta de ciertos tipos de alimentos o grupos de alimentos y el rechazo a otros. Entonces, realmente es un rango bastante amplio. Uh-huh. Yo trabajo sobre todo ingesta selectiva de alimento. No me enfoco tanto al rechazo total, pues porque justo ya son problemáticas que requieren tal vez de una intervención, a lo mejor ya en escenarios de hospitales o clínicos con otro tipo de colaboraciones. Entonces yo específicamente trabajo con selectividad alimentaria. Y sí, como lo decías, realmente cuando nosotros trabajamos problemas de alimentación o selectividad alimentaria, lo que tenemos que hacer es partimos de una evaluación primero, una evaluación general, nosotros llamamos una evaluación indirecta con los cuidadores, con los padres, donde les preguntamos acerca de cuál es la problemática que ellos están experimentando. Generalmente cuando nos buscan a nosotros es porque ya tienen una historia muy larga de diversos intentos de ofrecer comidas a sus hijos y que los rechacen. Los periodos de alimentación se vuelven periodos muy estresantes a veces para la familia, para todos los cuidadores. Uh-huh. Generalmente los cuidadores tienen que preparar un alimento distinto para la familia y para los niños, ¿no? que presentan esta problemática. Y bueno, muchas veces se vuelve una batalla, ¿no? El estar ofreciendo alimentos nuevos y que los niños consuman esos alimentos. Entonces, bueno, nosotros platicamos de todo esto en las primeras sesiones, tenemos el punto de vista de los cuidadores, preguntamos cuál es la problemática que ellos están enfrentando, les preguntamos acerca de su contexto, nos interesa mucho saber, ¿no? En qué situaciones ellos identifican estos problemas, con qué personas, si es generalizable, si a lo mejor es algunos contextos, por ejemplo, más en la casa o en la escuela. Y bueno, nosotros a partir de esto tratamos de identificar de una manera muy inicial como las relaciones funcionales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que mantienen este tipo de conductas de rechazo? Preguntamos acerca de la historia, por ejemplo, desde hace cuánto tiempo ha ocurrido o ellos identifican esta problemática. Y bueno, cuestiones también muy importantes como por ejemplo si los niños tienen algún tipo de problema médico, orgánico, si han acudido con otros profesionales, si tienen alergias. Entonces, bueno, esa primera parte que llamamos de evaluación indirecta, en el sentido de que nosotros no estamos observando la conducta,
sino que estamos aprendiendo a través de lo que nos están diciendo los cuidadores o los padres. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas evaluaciones indirectas, que también engloban inventarios de comida, diarios de alimentación, nosotros ya después lo que hacemos es tener evaluaciones más enfocadas en observar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa durante los periodos de alimentación? Entonces, puede haber distintas formas en las que se realizan estas observaciones. Pueden ser desde observaciones que se videograben las familias en periodos de alimentación, interactuando con distintos alimentos, alimentos que los niños ya consumen, alimentos que son nuevos. Y bueno, nosotros vemos qué es lo que está pasando durante esos periodos de alimentación. Siempre, como te comentaba, ¿no? Tú sabes que nosotros nos basamos en cuál es la función del comportamiento, ¿no? Queremos identificar eso. Entonces, en estas primeras observaciones, tratamos de identificar, al menos inicialmente de manera correlacional, ¿no? ¿Qué posible función pudiera estar presente en esas situaciones? Y bueno, la manera en la que yo lo hago es justamente de manera inicial, les pido a los cuidadores si pueden videograbar algunos periodos de alimentación, normalmente en casa, en el desayuno, en la comida. Y bueno, partimos de ahí para identificar qué es lo que está sucediendo, qué tipo de conductas están presentando, qué tanto realmente es digamos, un problema que debería de trabajarse, porque a veces pues puede suceder que simplemente pues hay ciertas preferencias, ¿no? Entonces todo el mundo tiene derecho a que no le guste, por ejemplo, no sé, la cebolla, ¿no? A mí no me gusta mucho la cebolla y pues es totalmente válido siempre y cuando pues no afecte el desarrollo de las personas, que tengan una alimentación balanceada. Entonces, bueno, esta parte de la evaluación inicial también nos ayuda a identificar eso, ¿no? ¿Qué tanto en realidad está siendo un problema, por ejemplo, para la familia, para el desarrollo de los niños, para su socialización? Y cuando identificamos que sí es importante trabajar estas situaciones, pues ya podemos ver cuáles son las relaciones funcionales que prevalecen en esa situación en específico. Entonces, bueno, partimos de la evaluación indirecta en un primer momento, después ya podemos hacer esta evaluación directa sin que nosotros tengamos alguna intervención inicialmente y en ocasiones se realizan ya análisis funcionales. La investigación lo que ha mostrado es que la gran mayoría del tiempo el rechazo al alimento está mantenido por escape, ¿no? Reforzamiento negativo y en algunos casos por atención. Entonces, yo generalmente en mi práctica, menos que identifique o que identifique que ahí puede haber alguna función o que no está claro qué es lo que está pasando a través de estas primeras evaluaciones, hago análisis funcionales, pero generalmente yo lo que hago son observaciones y de manera correlacional trato de identificar, ¿no? Estas relaciones funcionales. Entonces, bueno, toda esta parte que te comento de la evaluación, en todo esto está involucrado la familia. Entonces, nosotros siempre estamos preocupados acerca de cuáles son los objetivos de la familia, ¿no? Los objetivos de la familia pueden ser que los niños consuman un mayor número de alimentos, un mayor tipo de alimentos, que ganen peso, ¿no? O que mantengan un desarrollo adecuado. Entonces, bueno, durante todo este proceso nosotros vamos de la mano con la familia, preguntando cuáles son sus intereses, cuáles son las problemáticas que ellos enfrentan y siempre les vamos comentando así paso a paso qué es lo que estamos haciendo, cuál es la lógica, cuál es el sentido y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a las partes, la parte inicial de evaluación. Ok, muy bien. Entonces, claramente hay un proceso de evaluación bastante sistemático. Veo que tienes cierto juicio para determinar si es necesario hacer un análisis funcional, pero muchas veces no es necesario, dado que la mayoría de los casos se puede hacer esta correlación a partir de estas entrevistas y evaluaciones indirectas. Entonces, cuando ya es el momento de entrar de esa evaluación
a una intervención, ¿cuál es el proceso típicamente? Sí, realmente hay un poco de discusión acerca de qué tan necesario es realizar análisis funcionales o no, por lo que te comentaba, ¿no? Después en general se ha identificado que esas son las dos funciones que prevalecen. Pero bueno, también hay personas que indican que aún así, pues debería, ¿no? De corroborarse esto y de hacer en ese sentido los análisis funcionales. El proceso ya después para la intervención, para diseñar un tratamiento específico es justo a partir de realizar estas observaciones individualizadas, de tener la plática con los cuidadores. Yo lo que hago es preguntarles qué alimentos consume generalmente la familia, ¿no? Y qué alimentos están consumiendo en este momento los niños. Entonces, a partir de esta información, lo que hago es realizar yo pruebas de preferencia. Generalmente utilizo la prueba de preferencia de estímulos y elegimos junto con la familia una serie de 10, 15 alimentos que ellos identifican como importantes o que a lo mejor el nutriólogo, el pediatra les ha dicho que sería importante que los niños consumieran, pero que también consumen las familias, ¿no? Eso es muy importante. Si nosotros trabajamos con algunos alimentos que las familias no consumen, es muy poco probable que vaya a haber alguna generalización o que se mantenga el consumo de esos alimentos una vez que nosotros lo logremos. Entonces, bueno, realizamos estas pruebas de preferencia y pues identificamos cuáles son los alimentos más preferidos por los niños y cuáles son los alimentos pues menos preferidos, ¿no? Generalmente los resultados de estas pruebas de preferencia tenemos porcentajes muy elevados de 2 o 3 alimentos y del resto 0%, ¿no? Es el resultado común de una prueba de preferencias con niños que tienen selectividad. Y bueno, ya después, en función de las características de los niños, del nivel de conductas de rechazo que tengamos, desarrollamos ya alguna intervención. Yo generalmente combino intervenciones que están basadas en antecedentes, que lo que hacen es facilitar la ingesta del alimento o que prueben el alimento antes de que les muestres el bocado, ¿no? Entonces, las intervenciones basadas en antecedentes pueden ser intervenciones que involucran desvanecimiento o secuencias de alta probabilidad. Y bueno, lo combino con procedimientos que siempre involucran reforzamiento positivo. Y cuando, de manera inicial, esto es lo que intento, ¿no? Tener como estas sesiones que involucren las intervenciones basadas en antecedentes y reforzamiento positivo. Entonces, esto lo hago durante algunas sesiones. Cuando yo identifico que realmente no estamos teniendo alguna ganancia con estas intervenciones, entonces ya añado otro componente, ¿no? Que es el de la extinción del escape, que justo tú mencionabas, ¿no? Hace un momento que es un tema, ¿no? Que muchas personas piensan que directamente uno trabaja con extinción del escape. Entonces, yo primero lo que hago es tener unas sesiones, yo les llamo como de línea base, en las que únicamente trabajo con reforzamiento positivo, con estas intervenciones basadas en antecedentes. Si yo identifico que después de varias sesiones estoy teniendo ganancias y que es una forma adecuada de trabajar con los niños para que consuman un mayor número de alimentos o tipo de alimentos, sigo con estas intervenciones. Pero en ocasiones también, sobre todo si está basado en escape, pues es necesario utilizar tratamientos e intervenciones como la no remoción de la cuchara, por ejemplo, ¿no? Que es un procedimiento de extinción. Okay. Sí, en nuestras conversaciones, antes, en preparación para reunirnos para el podcast, tocamos este tema, ¿no? Que hay ciertas controversias en las personas que están en la práctica hoy en día con el uso o quizás sobreuso o mal uso de estos procedimientos de extinción, ¿no? Entonces, es bueno aclarar cuando estos procedimientos tienen su lugar, ¿no? Se podría ahondar a hablar de extinción como proceso y como procedimiento, ¿no? Y la realidad en la vida de cómo es necesario evolutivamente a veces tener esta sensibilidad a cuando
el entorno no nos refuerza, ¿no? En algún momento, después de haber tenido una historia de reforzamiento por alguna conducta. Pero bueno, la razón quizás que te di esa indicación de hablar de evaluaciones primero era porque sabía que llegarías al momento de hablar de estas intervenciones o manipulaciones de antecedentes y esa idea de establecerte como reforzador. Eh, Incluso mencionaste las secuencias de alta probabilidad. Entonces, se crea una dinámica donde en las interacciones con ese niño o niña, se espera que se va a lograr un momentum en ciertos momentos, ¿no? Que vas a lograr que coopere con ciertas cosas distintas y que cada vez quizás su dificultad pueda ser mayor o que llegues a lograr que con ese momentum, algo que típicamente evitaría o algo de lo que se escaparía, habrá una mayor propensidad de cooperación, de seguir ciertas instrucciones, quizás no relacionadas específicamente con la ingesta, pero por lo menos diferentes tipos de contextos en donde ya se va estableciendo eso, más que también tu presencia señalará qué cosas buenas sucederán y existe, digamos, utilizando libremente estos constructos, confianza en ti, ¿no? Hay una... hay buenos sentimientos y sensaciones cuando estás presente y quizás esto pueda conllevar el momento de poner ciertas dificultades y utilizar esos procedimientos de extinción sea más exitoso y más efectivo y eficiente eh, la intervención. Entonces, gracias por compartir eso. Esos creo que son ciertas de las sutilezas que hacen falta a veces comentar cuando la gente quizás escucha extinción y ya está cargado, ¿no? de connotaciones. Uh-huh. El ayudar a las personas a repensar que todo esto es un paquete de diferentes elementos que son todos importantes y no solamente, no sé, criticar aspectos de la intervención que aparentemente son más restrictivos. Sí, Entonces, claro. bueno, puedes hablar un poquito después de pasar por estas etapas de establecer relaciones, de manipulación de antecedentes, hacia ya después la parte más sistemática de la presentación de estos alimentos. Sí, sí, claro. Nada más retomando lo que comentabas, sí es muy importante. A veces uno se enfoca justo como en las intervenciones, los tratamientos, los pasos son muy específicos, pero como bien dices, es un paquete de distintos componentes. Y aunque ahorita no lo mencioné así de manera muy clara, también lo que trabajamos muchísimo es, nosotros le llamamos pairing, o como emparejarnos, ¿no? Con estímulos positivos. Tratamos de que las sesiones de alimentación, la manera en la que yo trabajo es, tenemos algunos momentos en los que estamos conviviendo, en los que jugamos, queremos nosotros ser un estímulo que justamente señale, ¿no? Que cosas buenas vienen, ¿no? Y eso es muy importante y facilita muchísimo las sesiones de intervención. Entonces, generalmente cuando nosotros trabajamos con los niños, ellos llegan corriendo, felices, ¿no? Para entrar al cuarto de la sesión, sonríen, nos saludan. Entonces, eso para nosotros es muy importante, ¿no? Que sea un momento agradable también para los niños y obviamente para las familias, ¿no? Para los cuidadores. Entonces es muy importante esa parte inicial y de mantenerla también a lo largo de todas las sesiones de intervención. Y bueno, eso facilita mucho pues el que nosotros también podamos utilizar reforzadores sociales, ¿no? Que entonces cuando, por ejemplo, los niños prueban el alimento o lo consumen o se cumple el objetivo que tenemos para una sesión en particular, que el felicitarlos, el abrazarlos, ¿no? Dependiendo pues cada niño es distinto, ¿no? Pero que eso sea algo que ellos disfruten, ¿no? Que les guste. Entonces el reforzamiento social también es algo que nosotros utilizamos muchísimo en la práctica, en función de cada individuo, ¿no? Cada niño es distinto. Pero bueno, sí,
Generalmente lo que hacemos es tener sesiones ya estructuradas de alimentación. Como trabajamos es inicialmente, yo soy quien está presentando los alimentos en una sesión. Entonces, comenzamos con bocados muy chiquitos. Nunca vamos a comenzar presentándoles un plato gigante lleno no sé, brócoli o pollo, lo que sea que no estén consumiendo. Siempre empezamos con bocados muy chiquitos. A veces incluso ni siquiera es con el consumo, depende de cada individuo. Puede ser incluso que lo toquen, que toleran estar en presencia de sus alimentos y bueno, gradualmente llevar hacia la ingesta, pero siempre son bocados muy chiquitos del alimento. Y tenemos una estructura de presentar esos bocados. Por ejemplo, podemos tener presentaciones de los alimentos, por ejemplo, cada 30 segundos, utilizar instigadores, por ejemplo, para que lo toquen, para que lo huelan o para que lo prueben. Y bueno, en función de lo que los niños hacen, nosotros continuamos, ¿no? Y vamos reforzando dependiendo de las intervenciones que nosotros tengamos programadas. Yo en ocasiones trabajo un procedimiento que es el de secuencias de alta probabilidad combinado con moldeamiento, que es una intervención que a mí me gusta mucho. El origen o el fundamento está en un trabajo que realizaron Penrod, Fernand y Gardella en un artículo que está publicado en Java. Entonces, bueno, lo que ellos hicieron fue utilizar secuencias de alta probabilidad en combinación con moldeamiento. Entonces, básicamente es gradualmente llevar a que los niños toleren estar en presencia del alimento, que lo toquen y finalmente que lo prueben. Entonces, vamos moldeando cada uno de estos pasos a la vez que vamos reforzando la secuencia. Y el fin último es justamente que los niños mastiquen e ingieran el alimento. Entonces, es un procedimiento que a mí me gusta mucho porque es gradual. Vas trabajando poco a poco con los niños en la tolerancia al alimento y bueno, muchas veces no es necesario implementar procedimientos como de extinción del escape, a veces simplemente con el puro reforzamiento positivo del tipo social o presentando alimentos que los niños ya consumen, funcionan este tipo de intervenciones. Entonces, como te decía, hay distintas intervenciones que están en función de la severidad del rechazo, de yo diría también qué tan rápido es importante tener cambios. Si son niños que ya están, su salud está en riesgo, que están teniendo un peso bajo, que están perdiendo de peso, que están por debajo de su curva de desarrollo, a veces lo que sí hacemos es entrar a lo mejor un poquito más rápido a procedimientos que sí involucran extinción del escape, pero por estas circunstancias particulares en las que necesitamos intervenir, ¿no? Como te comentaba en un inicio, siempre utilizando procedimientos combinados con reforzamiento positivo, ¿no? Que los niños prueben el alimento y entonces los felicitas o les entregas un alimento que es altamente preferido para ellos. Pero bueno, dependerá de la severidad y de las necesidades de cada caso en particular. Muy bien, y yo creo que volvería a reiterar lo que acabas de decir y mencionaste un par de veces, esa combinación de procedimientos y ese emparejamiento, pairing, ese utilizar el reforzamiento positivo de una forma intencional, sofisticada, es importantísimo para que de repente otros aspectos de la intervención también tengan más eficacia, ¿no? Pero claramente muchas variables, lo que me hace pensar que para tomar todas estas decisiones clínicas en ese proceso, desde involucrar a los cuidadores hasta a la evaluación y la intervención sistemática y todos esos detalles de los que hablabas en el proceso, se requiere de muchas competencias, de realmente pasar por un proceso en el cual conozcas la literatura, hayas tenido una práctica supervisada, sepas cuáles son los protocolos, sepas utilizarlos de manera fluida y que además cuentes con
la literatura que va también evolucionando, a dónde va, cómo van siendo refinados estos procedimientos. Entonces, ¿puedes hablar un poco de esas expectativas, del rigor que esto requiere y de las competencias que se requieren? Sí, claro. Sí, yo creo que en general en todos los procedimientos, en todo lo que trabajamos como analistas de la conducta, la práctica supervisada es fundamental. Pero también creo que específicamente cuando trabajamos problemas de alimentación, se vuelve muy importante porque hay muchas consideraciones específicas, ¿no? Que en cuanto a cuidados de la salud, en cuanto a cuestiones que pudiéramos identificar nosotros médicos, orgánicas, que tenemos que aprender a observar. Entonces, es muy importante la práctica supervisada. Eh, Creo que es un componente esencial de la formación para una persona que quiera trabajar en esta área de tratamiento de trastornos pediátricos de la alimentación. Eh, es muy importante que nosotros tengamos la retroalimentación y el acompañamiento de personas que ya son expertos utilizando distintos procedimientos, distintas intervenciones y que, bueno, ellos nos vayan moldeando, ¿no? Nos vayan ayudando a identificar de qué manera podemos elegir, por ejemplo, las metas iniciales, de qué manera podemos establecer objetivos que sean importantes, que sean asequibles, que sean importantes para la familia, cómo elegir un procedimiento sobre otro. Entonces, para todo esto, el acompañamiento de personas que ya han sido formadas es fundamental. En mi caso, así lo fue. Yo te comentaba al inicio que trabajé muchísimo con Tim Ballmer, pero también con este colega, Jonathan Fernand, que ya tenía mucha experiencia trabajando en problemas de alimentación. Y bueno, la forma en la que me ayudó a realizar una práctica adecuada en cómo presentar, por ejemplo, el alimento de manera que facilite la aceptación por parte de los niños. Eh, Ha sido yo creo que algo invaluable y que definitivamente se debe de considerar para cualquier persona que quiera ser un especialista o que quiera trabajar en esta área de problemas de la alimentación. También yo creo que el mantenerse, como dices tú, al día de cuáles son los procedimientos ahorita que se ha identificado que funcionan, que pueden tener a lo mejor una mejoría o ayudar de manera más rápida, más efectiva, más eficaz, disminuyendo a lo mejor efectos colaterales, ¿no? Como algunas conductas de rechazo. Entonces, todo eso es también muy importante de considerar. De hecho, ahorita creo que gran parte de la literatura en el área justamente se está moviendo hacia investigar más acerca de estas intervenciones antecedentes, ¿no? Como tú decías, más que de extinción del escape, de qué manera podemos trabajar con estas intervenciones antecedentes y para qué situaciones o en qué casos son más efectivos. De hecho, el año pasado me parece que fue que surgió esta revisión de Williams y Sieberling eh, acerca de intervenciones y justo es lo que ellos comentaban, que es muy importante identificar para cada caso en específico, dependiendo de características propias de los individuos, de la severidad, qué tipo de procedimientos, si basados en antecedentes o basados en consecuencias, pueden ser más efectivos. Y lo que ellos indicaban es que los procedimientos basados en antecedentes pueden ser una excelente opción para los casos que no son tan severos, ¿no? Para casos que ya son mucho más severos, por ejemplo, de rechazo total al alimento, muchas veces sí se llega a procedimientos como el de no remoción de la cuchara. Pero sí, durante todo el proceso, el tener el acompañamiento de una persona que nos supervise, que nos dé retroalimentación, el estar al tanto de la literatura, el, por ejemplo, asistir a webinars, talleres, es algo muy importante, ¿no? Incluso para las personas que ya pasamos a lo mejor por el proceso de la certificación y de todas las horas que uno debe
de tener para certificarse como analista del comportamiento. Yo creo que ese acompañamiento constante o el pedir, ¿no? Esa retroalimentación por parte de colegas siempre enriquece mucho la práctica, ¿no? Hay veces que uno podría tener, ¿no? Cierta deriva después de mucho tiempo de estar trabajando con algunas intervenciones. Entonces, el tener esos ojos frescos, ¿no? Que te propongan o que te den retroalimentación sobre lo que tú estás haciendo, puede resultar muy enriquecedor. Muy bien. Sí, me dejas pensando en parte de las decisiones que puede que no sean tan fáciles es hacer ese análisis de riesgo y beneficios, ¿no? Y cuando hablabas de individuos que tienen un rechazo total, supongo que la preocupación es que eso debe seguramente impactar su salud y su seguridad de una forma más inmediata, lo que conlleva a considerar una intervención lo antes posible y que sea lo más eficaz posible para darle un chance, ¿no? Un chance de mejorar su bienestar, su calidad de vida. Sin embargo, Claro. me deja pensando también en aquellas personas y yo como alguien que he trabajado con muchos problemas severos de conducta, que esas conductas han sido moldeadas, ¿no? Esos problemas de conducta han sido moldeados. La mejor forma de comunicación o de conseguir contacto con las contingencias que ellos necesitan para diferentes necesidades son problemas de conducta que terminan convirtiéndose en problemas muy eficientes y a la misma vez muy perjudiciales. Y que hay como que pasar, en mi experiencia, a donde yo gravito hoy en día son a procedimientos que tratan de corregir esa historia de reforzamiento y quizás también volver a empoderar a esa persona a tener control sobre sus contingencias, como reparar las relaciones de cierta forma para después entrar a una intervención. Y muchas veces parte de esa corrección es más bien evitar algunos de estos procedimientos restrictivos porque sean, como te decía en un principio, a veces usados de manera inadecuada y nunca se les dio a ellos mejores respuestas, conductas, habilidades adaptativas para poder navegar su día a día de forma efectiva. Entonces, debe ser complicado para alguien en la posición de dar una intervención a estas personas con rechazo total tomar esas decisiones, pero supongo de nuevo que reitera el que debemos tener muy buenas competencias, las competencias adecuadas para poder trabajar con esas problemáticas. Entonces, algo más que te quería preguntar en términos de validez social, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando estás colaborando con estas familias, los padres, los cuidadores en el proceso? ¿Comparten los procedimientos, comparten los resultados, se alinean en los valores del por qué están ahí contigo en esa intervención? Sí, ha sido muy enriquecedor. El trabajo con las familias sí es sumamente necesario e importante. Generalmente, la manera en la que yo trabajo con las personas que están aquí conmigo es, llegan, hacemos esta evaluación inicial, lo que te comentaba de platicar con las familias, identificar las necesidades, las posibles funciones. Con base en eso, proponemos una intervención. Inicialmente soy yo quien está trabajando con los niños. Y una vez que yo identifico que esa intervención es la adecuada, que podemos tener o que estamos teniendo ya avances, lo que hago es trabajar con los cuidadores. Entonces, en un momento posterior, siempre los cuidadores son quienes van a estar presentando los alimentos. Entonces, yo lo que hago es trabajar entrenamiento en habilidades conductuales con los cuidadores para que ellos implementen estos procedimientos, porque pues obviamente nos interesa que el consumo del alimento no nada más se dé en la situación clínica en la que estamos nosotros, sino que se generalice en la casa, en la escuela, en distintos lugares. Entonces, ya digamos como una parte necesaria es este entrenamiento a cuidadores.
Entonces, mi experiencia en ese sentido ha sido bastante buena. Los cuidadores, o los padres, generalmente trabajo con mamás, identifican la importancia de tener esta estructura durante los periodos de alimentación. Ellos mismos van identificando y van reconociendo de cuál es la lógica de por qué presentamos ciertas cosas, por qué decimos algunas cosas durante la sesión, porque a veces nos restringimos, ¿no?, de reaccionar de ciertas maneras también durante la sesión. Entonces, en términos de validez social, la verdad es que, como te decía, mi experiencia ha sido muy buena. Los papás, las mamás, siempre han reconocido pues cuál es la importancia de los objetivos que nosotros planteamos. Se han mostrado satisfechos con estos objetivos que nosotros logramos durante las sesiones. En cuanto a, por ejemplo, qué tanto aceptan los procedimientos, qué tan adecuados les parecen, lo mismo. Han tenido siempre respuestas muy positivas, comentarios muy positivos en cuanto a que se sienten cómodos, se sienten que tienen las capacidades una vez que ya tuvieron el entrenamiento para realizar estos procedimientos en casa, para modificar algunas formas en las que están, justo como decías, ¿no?, relacionándose en los periodos de alimentación. Y es interesante porque también lo ves cómo se generaliza a otras situaciones, ¿no? No nada más en los periodos de alimentación, sino que ellos ya mismo dicen, ok, esto ya también entendí que lo puedo utilizar no nada más para la alimentación, sino que es importante cómo yo respondo en otras interacciones, la atención que le estoy dando en momentos distintos, a lo mejor en momentos de juego, académicos. Entonces es algo muy bonito de ver, ¿no?, cómo se van generalizando esas habilidades. Y bueno, pues en cuanto a la satisfacción, como te decía, de los resultados, también los cuidadores siempre han tenido comentarios muy favorables. Creo que, como decías, es importante identificar, o sea, cómo todo lo que está, las personas que están presentes, la forma en la que se están relacionando, pues justamente pueden estar manteniendo este tipo de conductas, y que muchas veces tienen una historia ya muy larga, ¿no? Como decías, generalmente cuando los cuidadores nos buscan a nosotros, ya han tenido una historia de rechazo al alimento de años. Entonces, es una historia que a veces es un poquito difícil de cambiar, pero justo con este trabajo con los cuidadores, ¿no?, de enseñarles cómo es importante esta interrelación entre lo que ellos hacen, entre lo que hacen sus hijos, en el mantenimiento de ciertas conductas, la importancia también de proveer y llenar de reforzadores para las conductas adecuadas, como tú decías, de dar opciones, ¿no? Hay ahorita también un movimiento grande hacia el dar opciones a las personas, ¿no? Dar opciones, por ejemplo, a los niños. Entonces, a ti no te gusta, por ejemplo, el brócoli, pero ¿es necesario que comas brócoli? Te puedo dar a elegir a lo mejor entre, no sé, brócoli, zanahoria o brócoli apio u otras opciones, ¿no? En general, como te decía, todo el mundo tiene derecho a tener alimentos que le gusten, alimentos que no le gusten. Y bueno, justo siempre y cuando se mantengan como en un nivel adecuado, pues ¿por qué no dar esta posibilidad, ¿no?, de que las personas mismas se puedan involucrar en esto, ¿no? Puedan elegir, bueno, yo no quiero comer esto hoy, este día, pero otra opción adecuada, digamos, de reemplazo que tienen los mismos nutrientes, pudiera ser esta otra, ¿no? Entonces también hacia allá se está moviendo muchísimo la investigación y la práctica en alimentación. Ok, y en términos de cuándo te desvaneces, cuándo se gradúan estos niños, cuáles son a largo plazo los resultados para algunos de estos niños y niñas, sus alimentos aumentan exponencialmente. Claro, en términos de salud, entonces ya llegamos a un punto en que están recibiendo todos los nutrientes necesarios para tener una alimentación balanceada, quizás, o por lo menos los dejas en aquella dirección. Pero ¿cuándo determinas entonces que ya no necesitan de ti, que ya esto se va a continuar generalizando y manteniendo? Sí, lo que yo hago para ya desvanecerme,
Es justo una vez que los cuidadores son quienes están llevando las sesiones conmigo, yo gradualmente, a veces incluso ya me salgo como del cuarto de la sesión. Tenemos aquí espejos de doble vista, ¿no? Donde como cámaras de GT. Entonces, yo a veces estoy observando a los cuidadores en la parte del entrenamiento, pero incluso a veces ya ni siquiera estoy ahí, ¿no? Estoy viéndolos. Lo que hago posteriormente es pedirles a las mamás o a los papás que hagan esto en casa. Entonces, empiezan a tener sesiones, por ejemplo, 3 veces por semana en casa. Inicialmente también les pido que me manden así pequeñas grabaciones, ¿no? Para poderles dar retroalimentación. Y bueno, ellos, la idea es transitar a que empiecen a implementar esto de manera gradual en los periodos normales de alimentación. Entonces, incluso antes de que tengan su comida normalmente, en función de la disponibilidad también de los cuidadores, del tiempo que tengan, hacemos estas sesiones y bueno, gradualmente se va incorporando en la dinámica de la familia, ¿no? Entonces, yo empiezo así como ya a desvanecerme, ¿no? Ya cuando estamos en ese momento de que ellos ya identifican que están presentando alimentos nuevos, que los niños ya los están consumiendo en casa, es cuando yo generalmente ya detenemos como las sesiones. Podemos tener algunas sesiones de seguimiento para identificar justo pues si los niños siguen consumiendo el alimento, si se están manteniendo pues todas estas ganancias, objetivos que nosotros habíamos planteado de manera inicial. Pero bueno, ya son como sesiones de seguimiento. En algunos casos, cuando los cuidadores lo solicitan, podemos tener otra vez como sesiones en la clínica, pero realmente han sido pocos los casos en los que me han dicho sí quiero regresar, ¿no? Generalmente ya todo transita hacia la casa y también es muy interesante que ya estando en casa, incluso las personas que están ahí, por ejemplo, hermanos, a veces también como las abuelas. Bueno, aquí en México las abuelas son parte fundamental, ¿no? Muchas veces son quienes cuidan a los niños. También ya comienzan a implementar este tipo de procedimientos, a identificar que realmente está siendo efectivo. Entonces, bueno, ya cambia incluso como la dinámica familiar. Entonces, es un proceso muy, muy bonito de observar. Bueno, Varsovia, gracias por compartir toda esta información valiosa. Y solo me queda pedirte una cosa más y es consejos. Siempre terminamos con consejos para, en este caso, personas hispanohablantes que quizás sean estudiantes o profesionales conectados con el análisis de conducta. Varsovia, ¿qué consejos tienes para ellos? Sí, pues yo creo que uno de los consejos sería el buscar a mentores, a personas que tengan una sólida formación. Como ya platicábamos, es muy importante tener esta supervisión en nuestro trabajo. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos una persona que nos puede ayudar, que nos puede enseñar, que nos puede dar acompañamiento y retroalimentación. La práctica supervisada, ya lo hemos recalcado varias veces, es muy importante. Recomendaciones que también puedo dar es que las personas que estén interesadas traten también de aprender lo más que puedan sobre el análisis de la conducta, ya sea en libros, leyendo artículos, publicaciones, viendo, por ejemplo, webinars, podcasts, tal vez como este, ¿no? Tomando clases especializadas, que se acerquen a asociaciones. Por ejemplo, ahora ya tenemos a OMPAC, ¿no? Entonces, que poco a poco comiencen a tener esta inmersión en el análisis de la conducta. Y bueno, también que una recomendación sería pues que revisen también con mucho cuidado todos los códigos, los lineamientos éticos que tenemos. Es una parte muy importante de identificar cuáles son nuestras obligaciones, hasta qué puntos nosotros podemos, por ejemplo, intervenir. Entonces, la revisión de los códigos éticos creo que es algo que no generalmente se recomienda, pero yo sí recomiendo muchísimo hacer. Y bueno, esto, ¿no? Seguirse formando, capacitando, ser humildes, ¿no? Siempre tenemos cosas que aprender y siempre podemos aprender de personas que llevan mucho más tiempo que nosotros en el área.
Y bueno, es importante mantener las competencias adecuadas pues durante todo nuestro trabajo y toda nuestra formación. Bueno, excelentes consejos. Ahora estoy tratando de recordar algunas de las menciones que hicieron otros invitados en el podcast y me vino a la cabeza el doctor Javier Virúes Ortega, que fue de los primeros en participar. Mencionó una anécdota similar a la que mencionaste con Tim Ballmer, en la que él también tuvo varias correspondencias con Brian Iwata hasta que finalmente consiguió que él fuese su mentor. En el caso del doctor Luis Morales Knight, también invitado al podcast. Claro, muchas personas en ese trayecto que fueron importantes en la carrera, pero para mí también alguien que ha sido muy influyente y fue para él más directamente Patrick Fryman, el doctor Patrick Fryman, que ha sido un gran vocero para nuestra profesión de análisis de conducta. Y de nuevo contigo, Tim Ballmer. Entonces, estoy 100% de acuerdo. En mi caso, pues hoy en día, el doctor Patrick McGreevy y Troy Fry son aquellas personas que me toman de la mano y me guían a apoyar a personas con grandes desafíos en el desarrollo. Entonces, también comparto que el tener mentores es importante. Y mira, a veces basta con que uno tenga la iniciativa de ir y buscar, ¿no? De ver dónde están estas personas que ya han dado contribuciones y muchas de ellas tienen una gran generosidad y quieren compartir sus conocimientos. Así que valoro mucho lo que aconsejas, como también en términos de conectar con organizaciones, conectar el de ser responsables en ahondar y tener una full inmersión en estas nuevas competencias, en lo que vamos a terminar practicando para hacerlo de una forma responsable, para tener los resultados adecuados, para tener el recibimiento de las personas que reciben nuestros servicios, nuestros apoyos, para apoyar la ciencia y la profesión. Entonces, muy de acuerdo y hacerlo de forma responsable, ética, ¿no? Y que la ética también, los códigos de ética nos apoyan a saber dentro de qué límites, cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestros requisitos, nuestros estándares, para fomentar exactamente eso que mencionabas. Y bueno, con una sensibilidad al contexto y sensibilidad a la cultura, cosas que ahora tenemos muy presentes y ustedes seguramente NOMPAC tienen muy presentes en su visión para los que practican en México y para cuando ustedes tengan su certificación. Así que de nuevo, como te decía antes, mucho éxito, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento y gracias por tus consejos y espero que muchos de los estudiantes y profesionales en el campo al escuchar este podcast tomen todas esas palabras y las procesen y las reciban y sean guía para sus prácticas también. Entonces, pues oye, un gran placer de verdad. Muchísimas gracias y el placer ha sido todo mío. Gracias por la invitación. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego. Thank you for listening to the Behavioral Observations Podcast with Matt Sicoria. You can find Matt's notes on this episode at www.behavioralobservations.com. We also invite you to stay connected with us on Facebook at facebook.com/behavioral observations and on Twitter at Behavior Podcast.